Buenos días. Hoy nos encontramos junto al profesor Dr. Javier Zúñiga y quien les habla, la doctora Marcela Aravena, para dar inicio a este nuevo curso de investigación dirigida 1, en el cual vamos a trabajar los tipos de estudio que se pueden realizar a nivel doctoral. Como ya lo hemos ido trabajando en esta investigación dirigida 1, los temas que vamos a trabajar hoy día y que está dentro de nuestra guía metodológica son específicamente los tipos de estudios que se pueden realizar a nivel doctoral. Como ustedes están preparando su proyecto de investigación doctoral, sería bueno conocer, relacionar y revisar estos tipos de estudios que les permitan orientar su investigación hacia alguno de ellos. No es necesario que tengan que elegir uno. Pueden trabajar con uno o dos a la vez. ¿Cuáles son los tipos de estudios? Bueno, tenemos estudios literarios y lingüísticos, estudios culturales, estudios de género, donde vamos a trabajar el género femenino y masculino, estudios coloniales, desde la llegada de Cristóbal Colón a América, estudios postcoloniales, qué es lo que ha pasado después de, o 2 siglos después de la llegada de Cristóbal Colón, o más en realidad. Y por último tenemos los estudios subalternos que trabajan directamente con poblaciones marginales, con pobres, con movimientos sociales, movimientos de mujeres, movimientos indígenas, y que están demandando a la sociedad una presencia. Entonces, en este trabajo o en este video, nosotros queremos que ustedes revisen a partir de las láminas que les hemos editado en PowerPoint, revisen estos estudios, lo comparen o se sitúen desde su propio proyecto de investigación en alguno o algunos de ellos. Cuando digo algunos de ellos, porque ustedes pueden trabajar con estudios culturales, ¿cierto? Si están trabajando algún tema cultural en América Latina, grupos indígenas, por ejemplo, minorías étnicas, pueden ir trabajando desde ahí, pero si además consideran el rol de la mujer en la sociedad, ya podrían estar trabajando con estudios de género. Voy a pasar por algunos de estos tipos de estudios, cosa que ustedes puedan entender eh, de qué se trata cada uno. Bueno, primero los estudios literarios y lingüísticos se basan en la lingüística y en la literatura como manifestaciones del lenguaje en tanto medios de representación y sistema de expresión. Lo importante acá es que la lingüística se interesa por analizar la estructura del lenguaje, estudiar la evolución histórica y observar las relaciones entre lenguaje y sociedad. Esto parte desde el estructuralismo, desde Saussure, que es el autor principal, y aborda principalmente dos elementos del signo lingüístico, el significado y el significante. Acá es importante que ambos no necesariamente nos remiten a la misma idea según la cultura o el idioma en el cual nosotros nos instalamos. Desde los estudios culturales, que tienen un carácter interdisciplinario, podemos trabajar las distintas manifestaciones de la cultura, tanto desde la economía, la política, la comunicación, la historia, la sociología, las teorías sociales, la antropología, la filosofía. Acá, como les decía anteriormente, podemos vincular estos estudios culturales de la cultura propiamente tal de los países y de América Latina, cómo estos fenómenos se trabajan desde la ideología, la nacionalidad, la etnia, el género y la clase social. Podemos encontrar acá el concepto de cultura, clase social, prácticas culturales que nos colaboran con la interpretación de la sociedad contemporánea. Respecto de los estudios de género, podemos entender que este tipo de estudios se refiere a, en inglés, Gender Studies, es la denominación de un campo interdisciplinario centrado en estudio académico de diversos temas relacionados con el género como categoría central. Este incluye los estudios feministas relativos a la mujer, feminismo, género, política, estudios de la mujer, estudios del hombre y estudios
los distintos colectivos de LGTBI+. Acá se trabajan investigaciones en el campo de la sexualidad, y ahí vemos otros tipos de estudios, desde la literatura, desde el lenguaje, la historia, las ciencias políticas, la sociología, el cine, los medios de comunicación, desarrollo humano, el derecho y la medicina, por supuesto que entre otros. Acá existen varias corrientes, pero dentro de las autoras más importantes está Simone de Beauvoir, y trabaja principalmente el constructo o la construcción social de género. También hace un trabajo sobre lo que estaría socialmente construido y la comprensión de la masculinidad y la feminidad que evolucionarían durante el transcurso de toda la vida. Un cuarto estudio que vamos a presentar hoy día son los estudios coloniales y también decoloniales. Dice que los estudios coloniales corresponden a un campo disciplinar que estudia a los pueblos indígenas a través de la historiografía, la arqueología, la antropología social y la cultura. Los estudios decoloniales permiten realizar una reflexión sobre las herencias coloniales desde que Cristóbal Colón llegó a América, pero ya no del ámbito británico o del Imperio Español en América Latina, sino ya las consecuencias de haber sido colonia de estos grandes imperios. Acá también tenemos algunos autores que nos permiten ampliar nuestra visión y que sería bueno poder consultarlos, que son Arturo Escobar, el semiólogo Walter Miñolo, los sociólogos Aníbal Quijano, Edgardo Langer, Ramón Grossfogel, la lingüista Catherine Walsh y los filósofos Enrique Dussel, Santiago Castro y Nelson Maldonado. Todos ellos desde el punto de vista y son latinoamericanos. Finalmente, los estudios postcoloniales, que también son conocidos como la teoría postcolonial, trata un conjunto de teorías que lidian con el legado de la colonización española, portuguesa, británica y francesa. Bueno, estos estudios postcoloniales comienzan en otros países, pero por ejemplo aquellas colonias francesas que también están en América Latina, en algunas islas, pero principalmente el legado histórico que se ha generado en nuestros países. Y por último, tenemos los estudios subalternos, que son un tipo de estudio que empezaron a realizar un grupo de investigadores en el sur de Asia, ahí empezó principalmente, en las sociedades postcoloniales, y que luego este tipo de estudio fue fundado por Ranajit Gua. El término subalterno se usa para referirse a las ciencias sociales, a sectores marginados, a las clases inferiores de la sociedad, y este concepto fue acuñado por el italiano Antonio Gramsci. Desde el punto de vista latinoamericano podemos encontrar a Boaventura dos Santos con el término cosmopolitano subalterno, que se refiere al contexto de las prácticas contrahegemónicas, movimientos sociales, movimientos de resistencia y luchas contra la globalización neoliberal, particularmente contra la exclusión social. Aquí encontramos estudios que refieren a raza, etnia, clase social, género, orientación sexual y religión, entre otros. Y aquí se elige ocupar el concepto de subalterno en lugar de, como lo señaló Marx, de proletariado. Bueno, finalizando esta presentación, es necesario que ustedes puedan revisar desde el punto de vista conceptual estos tipos de estudios para poder vincularlos, si es que es posible, a sus propias investigaciones. Entonces, la orientación sería revisar sus investigaciones e intentar ligarlo en la manera de lo posible a este tipo de estudios. Nos vemos la próxima semana con otro contenido y con otro desarrollo de otras posturas de la investigación. Un saludo cordial desde nosotros, Marcela Aravena y el doctor Javier Zúñiga.